quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar. La cita es hoy, nuestro estudio bíblico, 1 de Corintios capítulo 2. Agarre su Biblia para que podamos comenzar a introducirnos, a meternos sobre el mensaje que el apóstol Pablo tiene hoy para la iglesia. Recuerden, el apóstol Pablo, estas eran cartas que el apóstol Pablo hizo, y estas se titulan las cartas paulinas, las diferentes cartas que él hizo para Corintios, para Éfeso, Filipenses, Colosenses, para Timoteo. Él hizo una especie de cartas, por eso se llaman las cartas paulinas. Vamos a ver el capítulo número 2. Cuando lo tenga allí me da un fuerte amén para que podamos comenzar, por favor. Hay una buena noticia. Estuve mirando el clima en la mañana y decía que las temperaturas van a comenzar a bajar. Hoy en la mañana estaba 41 en Chicago, estaba 55 en Michigan, donde yo vivo. Y estaba 55. Entonces van a comenzar, ya los vientos están bajando del norte. Dicen que es todavía temprano, que está demasiado pronto, pero realmente el clima está loco, como casi todo lo que pasa en nuestro medio está loco. Cosas que nunca se han visto se están mirando, y cosas que realmente nunca pensamos que pasarían están pasando. Si está ahí en el libro de Corintios capítulo 2, me da un fuerte amén. Vamos a esperar que los demás se agreguen ahí para esperarlos, para que todos estemos en la palabra del Señor. Vamos a ir viendo el mensaje de esta noche. Se titula Sabiduría Real de Dios. La confianza de Pablo en la sabiduría de Dios. Recuerden, estaba leyendo yo varios comentaristas, de Matthew Henry, de Kerranier, que Barclay, dicen: hay hombres que se basan en la sabiduría del hombre, y ellos se interponen entre el evangelio y las personas. Lo importante, dice, que es dejar que la sabiduría de Dios sea la que hable a nuestra gente, a la gente que se trae el mensaje. Bueno, vamos a comenzar ahí donde estamos. Vamos a comenzar del verso del 1 al 4. Vamos a ver, dice el verso del 1 al 4, la palabra del Señor se lee como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Verso 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Muchos comentaristas dicen de que parece que Corintios tenía un problema específicamente con Pablo. Como que no querían respetarle su apostolado, podríamos decir, porque recuerden que Pablo no anduvo con Jesús con todos los demás, los 12 apóstoles. Él, después Dios lo llamó Jesucristo, y Jesucristo sí lo llevó al desierto y lo entrenó, pero no anduvo con los demás apóstoles, no era conocido de ellos. Entonces, pareciera que Corintio tiene un problema sobre eso. Y recordándoles que Corintio era una ciudad portuaria, donde había mucha influencia, había demasiada influencia de misticismo, había mucha influencia de cosas mundanas como prostitución, homosexualismo, drogas, alcohol. Ya en ese tiempo habían bares, discotecas y todo, donde la gente iba a entretenerse. Tal vez no como las modernas de hoy, ¿verdad? Pero ya existían esos tipos de lugares, ¿me entienden? Y era un lugar que convergían muchas razas porque venían de diferentes partes del mundo con sus mercaderías y se juntaban ahí. Entonces, Pablo estuvo ahí 1 año y medio poniendo la iglesia, predicando y haciendo la obra de Dios. Pero bueno, cuando Pablo comienza a escribir esta carta es porque alguien fue a decirle que tenían problemas. Y no es un secreto para nadie de que, pues sí, las iglesias van a haber problemas. ¿Y por qué hay problemas en la iglesia? Porque las componen seres humanos. Si no, pues no tuviéramos problemas.
Entonces, por eso tenemos problemas. A veces creemos que en la iglesia no tiene que pasar nada malo. Sí, no debería, pero es normal porque la componemos seres humanos. De repente la hermana habla de tal hermana, que la otra le contó un chisme que le gusta. Porque sí, a veces, como dice alguien, el chisme no ayuda, pero sí entretiene. Entonces, les gusta. Entonces, y se meten en cosas que no tienen que meterse, dicen cosas que no tienen que decir, y comienza un problema por ahí que dijeron, que oyeron. Entonces, Pablo vino y dijo él, así que hermanos, cuando dice así que, y hay una coma, si usted ve en su Biblia hay una coma, quiere decir, esa coma significa algo, es una condicionante. Quiere decir que Pablo dijo, así que, porque posiblemente no le estaban prestando atención, lo ignoraban por veces, y él quería hacer énfasis. Hermanos, y guarda un tiempo y respira para ver que todos pongan atención, para ver que todos estén atentos a lo que él va a decir. Y luego dice, hermanos. No está hablando a la gente que no es hermano, no está hablando a la gente que no cree en Cristo, está hablando a los hermanos de la iglesia. Y les dice, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pablo quiere hacer énfasis en este lugar porque en ese tiempo específico, que fue allá como el año 60 después de Cristo, más o menos, en ese tiempo los judíos buscaban señales para creer. Pero los griegos buscaban ¿qué? Sabiduría para creer. Por eso llegó un tiempo allá en el siglo XII, en el siglo XIV, que la gente se metió en la cabeza, que entre más sabía de Dios, estaba más cerca de Dios. Y eso no es equivocadamente, totalmente. Pablo dijo, yo prefiero saber una cosa de Dios y ponerla en práctica que pretender que sé muchas y no pongo ninguna en práctica. Amén, ¿me está entendiendo? ¿De qué sirve que sepa tanta Biblia y no la vive? Pues no la pone en práctica, no la utiliza, no le sirve de nada. Entonces viene él y dice, Pablo les estaba diciendo, yo no vengo a hablarles de filosofía. Porque oiga bien, había un grupo que se llamaban epícuros. Era un grupo de Grecia que eran filosóficos y se comparaban ellos con lo que Jesús enseñaba, pero del término filosofía. Hablaban bien bonito y daban muchas buenas reflexiones, como hoy en la actualidad tenemos muchas personas, hombres, mujeres, que salen en el internet, en las redes sociales, en la televisión, que te hablan bonito, que te sientas bien, que te superes, y solo hablan de superación, pero son motivadores nomás. Pero si yo le pregunto para dónde va su alma si se muere, él le dice, no, pues yo aquí estoy bien, si mi alma no va para ningún lugar. No creen en Dios. Son motivadores y te hacen sentir bien. Pero ¿de qué sirve que un motivador te haga sentir bien y al final te mueres y te vas al infierno? Yo prefiero que una persona me diga, cambia tu vida, acepta a Cristo, cambia tu manera de vivir, acércate al Señor, congrégate, ora, lee la Biblia, porque si no, papá, te vas al infierno. Yo prefiero que me diga eso y ya es mi decisión, si reacciono o no reacciono. Pero me lo dijo. Entonces yo voy a cambiar mis hábitos de vida para tener la oportunidad de aceptar a Cristo y caminar en ese caminar, que el caminar termina hasta que morimos. No se engañe también, por eso mucha gente anda en diferentes iglesias, denominaciones, diciendo de que si pecas ya te fuiste al infierno. Pues sí, es que todos pecamos todos los días. Seamos salvos o no, todos pecamos todos los días. Con la vista, con el oído, a veces decimos algo que no tenemos que decir, a veces oímos algo que no tenemos que oír. A veces pecamos solo con el pensamiento, especialmente en contra de la suegra, ¿verdad? Cuando la suegra se mete mucho en la relación, ¿va? Ay, híjole, a esa suegra le pasaron un tren encima, pero cargado de hierro, dice. ¿Entiendes? Y ya mató a la suegra, pues. Ya la suegra se murió en su mente, ¿verdad? Pero ya, pecamos de diferentes formas, de diferentes maneras. A veces tenemos un jefe que es insoportable en el trabajo. Y rápidamente cuando te llama la atención por algo que no hiciste, cuando te dicen algo que nada que ver, tú dices, tan mal que me cae, no, es que híjole, yo no lo aguanto, ya, pecaste. Entonces, todos pecamos. Entonces, vamos a dejar de pecar cuando nos muramos. Entonces vamos a dejar de pecar. Entonces Pablo les estaba diciendo a los hermanos de que él no venía con excelencia de palabras, de sabiduría. No, él no venía con ninguna filosofía. Él venía con palabras prácticas, sencillas, a decirle cómo nos íbamos a arreglar, qué estábamos haciendo mal,
qué teníamos que mejorar y por qué lo íbamos a hacer. Porque si nuestros ojos estaban puestos en Jesucristo, tenemos que obedecer lo que Jesucristo nos dice que ya no es de nosotros. Por eso es importante que Pablo viniera y corrigiera a la iglesia, porque esta es una carta de corrección. Esta es una carta de como decir, eso que están haciendo no está correcto, no lo sigan haciendo, pero Dios dice que no. Entonces Pablo dice en el verso 2, pues me propuse. Pablo tomó una decisión. Muchos amigos, pastores, predican diferentes cosas, se proponen hacer cosas como cosas del mundo para atraer la gente y se justifican diciendo de que pero la estamos trayendo y después la salvamos. No, si la traes de una manera la tienes que mantener de una manera. Entonces no podemos nosotros, si ustedes miran, hay muchos en la actualidad, hay muchos pastores, podríamos decir, que se proponen hacer cosas con la iglesia que se parecen más al mundo, que no se parecen nada a las cosas de Dios. Entonces, pero se justifican diciendo, pero las almas vienen. Y hablan a gritos, y brincan, y hablan del juego santo, y hablan de puras emociones. Y Pablo dice, yo me propuse no hacer eso. Quiere decir, tenemos que proponerlo. Usted está en el culto porque se lo propuso. Usted vino hoy porque se lo propuso. Usted oró en la mañana porque se lo propuso. Leyó la Biblia porque se lo propuso. Usted quiere hacer modificaciones en su vida para que su vida cambie para algo mejor porque tiene que proponérselo. Usted abre una cuenta de ahorro y comienza a meter $50 semanales y cuando viene a ver al año tiene 600. Después de 5 años multiplico, los 5 por 6, 30. Ya tiene $3,000. En 10 años, 6,000. En 20 años tiene ya $12,000 ahorrados. Se lo propone. Pero si no se lo propone, no tiene nada. Y tiene una emergencia y anda prestando porque no tiene un propósito. Pablo dijo, me propuse. Quiere decir, es bien complicado cuando nosotros sabemos, yo en lo personal hablo por mí, y en el caso de Pablo lo dice, a veces nosotros sabemos qué es lo que la gente espera de nosotros. La gente quiere que le gritemos, la gente quiere que brinquemos, porque hay mucha gente que dice, si brincamos 20 minutos y alabamos a Dios a brinco, cuando sale de aquí dice como se cansó y dice, ay, hoy sí sentí a Dios, dice, pues entonces vaya al gimnasio, pues, vaya a clases de spinning, vaya a clases de yoga, vaya a clases de, ¿cómo le llaman esas clases de baile? ¿Cómo le llaman? Vaya a las clases de zumba que va la hermana, dice, llévela. Pues si vayan a esas clases de zumba, a ver que va a salir que viene arrastrando la chancleta, pues, porque ya se cansó, ¿no? Entonces, allí se sienta así el Señor. No. Yo como le dije a una señora, yo otro día voy a traer de la policía una de esas pistolas de corriente. ¿Alguien quiere sentir a Dios? Le damos con la pistola, va a haber una descarga de eléctrico, así, para que sienta a Dios, pues, ¿me entiendes? Allí se va a sentir a Dios, ¿no? Sí, primero es el pastor. Sí, primero es el pastor, sí, correcto. Entonces, pero ¿y por qué le dicen al hermano que primero al hermano? No, hombre, que ustedes respeten. Mire, no, hombre, mire, ¿qué es lo que pasa cuando la gente comienza a hacer eso? Porque sienten que por ahí van a comenzar, porque están viviendo con emociones. Porque cuando comienzan a señalar, es como que dice, a mí me va a tocar, entonces mejor rápidamente señalo a alguien. En serio, eso pasa. ¿Por qué dice, yo no fui, fue él, dice? Pero bueno, al fin y al cabo recuerden, puras emociones. Y mucha gente se acostumbra a eso. Mucha gente quiere eso. Y yo sé que la gente anda buscando eso. Yo sé que la gente anda buscando una iglesia que tenga luces, que se apaguen y que se enciendan. Ay, porque allí sí está Dios. Pero eso no lo voy a hacer yo. Eso no lo voy a hacer yo. Porque yo sé que eso no es bíblico. ¿Y de qué sirve? Hemos hablado con muchos pastores de los tabernáculos bíblicos aquí en Estados Unidos que preferemos tener 20 personas convertidas a tener 100 que no están convertidas al Evangelio. Porque ¿de qué sirve al final de todo? No sirve de nada. Y Pablo lo dijo claramente, me propuse no saber de entre vosotros que alguno, me propuse no saber más de lo que está pasando aquí, de la filosofía, de la sabiduría humana, sino solamente de Jesucristo. Él tenía un plan. Y yo pregunto esta noche, ¿cuál es su plan? ¿Saber de Jesucristo? ¿O venir a averiguar si la hermana se bañó hoy o no se bañó? ¿O venir a ver por qué anda con los zapatos que anda? ¿O venir a averiguar cosas que no tiene que andar averiguando? ¿Cuál es su propósito? ¿Venir a saber de Cristo? ¿O venir aquí porque la van a desheredar? Me dijeron. ¿Por qué? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué viene?
¿Viene con un propósito de buscar de Cristo o qué? Entonces tiene que tener claro ese propósito. Pablo tiene ese propósito. Pablo tiene el propósito claramente, que Cristo es el que vive en mí. Por eso yo me propongo eso, dice Pablo. Y a veces parecería de que, y nos da risa, vea, porque nos reímos y está bien que nos rigamos, pero a veces estamos ahí en esa situación, que no hemos valorizado lo que Cristo hizo por nosotros. Y a veces nos congregamos. Dante Gebel lo dijo en su mensaje claramente, ¿por qué te congregas? Dijo, ¿para qué vienes? Dijo, vienes realmente, porque si no vienes porque sientes a Jesucristo, dijo él, no vienes por los propósitos correctos. Y tarde o temprano vas a terminar fallando, te vas a terminar desinflando como una llanta. Cuando se le pincha la llanta, y se quedó. Ya no vino la hermana, ya no apareció el hermano. ¿Por qué? Porque no venía por Cristo. No estaba viniendo porque sentía el deseo de buscar de Dios. Venía por cualquier motivo, no venía por eso. Entonces Pablo dice claramente eso. Me propuse saber de Cristo. Número 3, y estuve entre vosotros con debilidad de mucho temor y temblor. En el 3 aquí hay una pregunta. ¿Creen ustedes por qué dice que estaba con mucho temor y temblor? Muchos dicen, porque entonces temblaba para adorar al Señor. Posiblemente sí. Otros dicen de que Pablo había estado enfermo y le costaba mucho estar de pie. Y por eso cuando Pablo en otra epístola le dice al Señor que por qué no lo sana. Y el Señor le dice a Pablo, Pablo, bástate de mi gracia. Porque cuando tú eres débil yo te fortalezco. Muchos dicen que Pablo en todos sus viajes misioneros que había tenido diferentes enfermedades. Y su rodilla se inflamaba bastante y sufría mucho de dolor en las rodillas. Y por eso él temblaba, dice. Entonces puede haber cualquier cosa, pero él dice de que si esa era por su enfermedad, estaba diciendo que ni aún la enfermedad me detenía a mí para estar entre vosotros buscando de Jesucristo. Es una buena manera de pensarlo. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas humanas de sabiduría, sino con demostraciones del Espíritu de poder. Pablo dijo, y esta noche pues yo pienso igual que Pablo. Yo no vengo esta noche a convencerlo a usted para que usted siga a Cristo. Usted tiene que estar convencido ya. Yo no quiero convencerlo de que no se vaya, que se quede, que trabaje para el Señor. No, si no quiere, no trabaje. Si no quiere, pues igual no puede venir. Si no quiere, pues ¿y cómo? Nunca los hemos ido a traer presos con la policía. Tiene que ir, como dije yo en una frase que puse en Instagram. Lo puse yo y decía, lo vi yo y lo copié y lo puse ahí. Decía, antes los cristianos los perseguían porque iban a la iglesia. Y ahora hay que perseguir a los cristianos para traerlos a la iglesia. ¿Cómo cambia la cosa, no? Antes los perseguían porque iban a la iglesia. Y ahora hay que perseguirlos para traerlos porque no hay otra manera. Y yo mando como 15,000 mensajes y como 10,000 me dijeron que iban a venir hoy. Allí estaré, pastor, en la puerta me espera, hoy si falla, necesito buscar, y nombre, y va, excelente, y yo a todos les digo, véngase, aquí lo espero, allí lo esperamos, cabal está su silla, y no aparecen, pero eso me lo hacen, y me lo hacen siempre, cada miércoles, como que saben el día de estudio bíblico, y a veces, honestamente, Fidel Díaz, a veces se quisiera molestar y decirle, mira, deja de hipocresía, ya ni me escriba, deja de molestar. Si quieres, ve, si no, no ve. Y en serio, porque me molesta por el celo de la palabra de Dios, porque pareciera como que juegan con la palabra de Dios. Y pienso que Pablo estaba en esa situación con el libro de Corintios, porque él en el verso 4 le dice, mi predicación no ha venido para demostrarles nada a ustedes, y no ha venido con sabiduría humana, ha venido con el poder del Espíritu Santo. Y todos tenemos el poder del Espíritu Santo. ¿Quién no tiene el poder del Espíritu Santo aquí que levante la mano? Entonces, ¿cómo es que tenemos el poder del Espíritu Santo? Si usted ya aceptó a Cristo, usted tiene el Espíritu Santo que vive dentro de usted. Y no hay vuelta de hoja para eso, amados hermanos. Si usted no lo tiene, no se ha dado cuenta todavía, no le ha avisado, no le han dicho, como una hermana le digo, ¿qué tal, hermana? Bien, pastor, ¿está contenta, hermana? Estoy bien feliz, pastor, pero avísele a su cara porque no se le echa de ver que esté contenta. Porque usted la mira bien seria, la hermana, no hay una sonrisa en su cara. O sea, está contenta, pero no le ha avisado su cara, ¿no?
Así nosotros, muchos somos salvos, pero no sabemos que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. A veces lo andamos buscando por otro lado. Vamos a ir rápidamente al verso 5. Dice el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo es claro y específico. ¿Y por qué Pablo? Y esta es una iglesia que estaban haciendo. Pablo había estado con ellos 1 año y medio. Posiblemente la iglesia de Corinto, allá en Corintio, tenía tal vez 2 años la iglesia. Gente nueva, ¿no? Gente que va caminando en el Evangelio. Entonces viene Pablo y le dice en el verso 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de hombres. ¿Por qué? Porque a veces nuestra fe está fundada en cosas que oímos que son bonitas, pero no son la palabra de Dios. Alguien me preguntó a mí, ¿por qué se llaman tabernáculo bíblico? Bíblico porque el libro principal para nosotros es la Biblia. Escudriñar las Escrituras porque allí os parece que allí está la salvación y la vida eterna. La Biblia es importante para nosotros, más que cualquier otro libro dentro de la iglesia. Bautista porque somos bautistas, es nuestra denominación bautista. Y Pablo estaba hablando bien claro en el verso 5, que él quería que la fe que ellos tenían fuera fundada en la sabiduría del poder de Dios. Algo que realmente yo lo pensaba y hoy un hermano me dijo, quien no gasta en el ministerio es porque no tiene amor por el ministerio. Y yo pensaba eso, yo pensé que solo yo lo pensaba y ahora me doy cuenta que hay más personas que piensan como yo. Si usted no gasta, no invierte nada en su ministerio, en el ministerio donde usted está, es que uno tiene amor por ese ministerio, no le importa. Alguien me dijo a mí, mira, ¿cómo funciona? Si tú vas a una tienda y te pareció bien el servicio que te dieron a la tienda, tú recomiendas la tienda. Y yo me preguntaba, hablando con el techo y hablando con Dios, decía yo, quiere decir que los hermanos tienen que recomendar la iglesia porque les está funcionando. Si no la recomiendan es porque a ellos no les gusta. O como me dijo otro hermano, pastor, tal vez no la recomiendan es porque ellos viven con los demás una vida como que no fueran cristianos y son cristianos en la iglesia, pero afuera viven una vida como que no son cristianos. Entonces como que no les conviene que la gente se dé cuenta que son cristianos. ¿Me está entendiendo? Entonces, no sé, a veces hay que vernos, pero al fin y al cabo recuerde, el plan de Dios es que nosotros, nuestro fundamento esté en Cristo, no esté en la sabiduría del hombre. Porque si su sabiduría está fundada en el poder del hombre, usted tarde o temprano se va a terminar desinflando como la llanta. Si está en el poder de Dios, no importa, vendrán tormentas, vendrán huracanes y usted siempre va a decir, ¿qué tenemos que hacer? ¿A dónde va? Fíjese que yo estaba leyendo un libro de Josefo, un historiador Josefo, estaba leyendo yo, y decía el libro de que en la época de los cristianos los sacrificaban allá en el circo romano, allá lo tiraban a los leones. Imagínense, los grupos de cristianos, iban 200, 300 cristianos, dice, iban para allá. Y dice de que en primer lugar los cristianos, los más fuertes, dice que decían, dejemos atrás a las ancianas y a los niños, a los que no pueden caminar. Los más fuertes y valientes, hombres, mujeres, vámonos al frente, para salir al frente. ¿Y con qué se enfrentaban? Con los leones. Y decían, enfrentemos a los leones, los más fuertes, para que los leones nos maten a nosotros con toda la ira que viene, porque el león lo despedazaba así, ¿no? Para cuando lleguen a los ancianos, dice, ya no los maten con tanto dolor, dice. No, hombre, yo me imagino ese grupo hoy en la actualidad, se correrían y sálvese quien pueda, pues no me aventemos los viejitos primero que los coman los leones. Ya le iba a decir la palabra que el pastor general decía, ¿eh? Que era bien específica. Pero decía, no, aventémosla adelante los ancianos, los niños, primero que los coman ellos y tal vez ya se llenan y ya no nos comen a nosotros. Sería la iglesia actual, pero la iglesia de la antigüedad tenía el amor por las almas. Y es lo que nos falta a nosotros, el amor por las almas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo estamos haciendo? O estoy yo presente en un lugar, pero yo no hago nada. Solo estoy de cuerpo presente, pero mi mente está ausente. Entonces, ¿es tuyo este ministerio? ¿Es tuyo lo que estás haciendo, como dice Pablo? ¿O simplemente estás allí con sabiduría humana? Vamos a ir rápidamente avanzando porque este estudio se va avanzando, del 6 al 8. Sin embargo, dice Pablo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes
príncipes de este siglo que perecen. Entonces viene Pablo y dice, estoy hablando, dice, sabiduría en los que han alcanzado madurez, dice. ¿Qué quiere decir? No todos los que lo estaban oyendo eran maduros espiritualmente. Y cuando Pablo dice alcanzado a madurez, en la Biblia en griega abre un paréntesis el escriba, ¿no? Porque no sé si Pablo lo dijo, le mentiría, no sé, pero el interlineal en griego abre un paréntesis cuando dice Pablo madurez. Y dice que Pablo habla como la madurez de un bebé, dice. Dice que algunos, dice, y compara a un bebé, que un bebé, el bebé se come cualquier cosa, dice. El bebé se lleva toda la boca, dice. El bebé acepta lo que sea. Y dice Pablo de que algunos hermanos están en esa madurez, dice. No, como les hablan bonito, aleluya, eso está bueno. Y como el pastor regaña, no, ese no sirve. Estaba leyendo yo hace como unas 3, 4 semanas al profeta Jeremías, que cuando le decía la verdad al pueblo le dijeron, no te vamos a oír. No, hombre, este está loco, este profeta, puras cosas malas nos dice. Agarremos el profeta que nos dice cosas bonitas, aunque le paguemos. Y a veces somos así. Igual uno aprende oyendo. ¿Qué pasa con eso? ¿Qué quiere decir? Ellos prefieren que les digan cosas agradables a cosas que no les agradan. Y Pablo aquí venía diciendo de que él está hablando, sin embargo, hablando de sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Pablo estaba diciendo específicamente de todos los que oigan mi palabra, no todos la van a entender, no todos la van a aceptar, no todos van a querer hacer lo que la Biblia dice. Y eso lo entiendo porque no han madurado, porque son bebés, dijo Pablo. Y el bebé se come lo que le dan. Y si es posible, el bebé le dan un pedazo de tierra, el bebé se lo echa a la boca. Y es bien duro esa palabra cuando en el griego y nos compara a los que no hemos madurado como los bebés, que podemos comer cualquier cosa. ¿Qué quiere decir? Imagínense. Y luego en el verso siguiente, en el 7, mas hablamos sabiduría, dice, de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Cuando Pablo está hablando de un misterio, porque oiga bien, la Biblia todavía tiene muchos misterios. Hay cosas que no las entendemos. Hay cosas que le oramos a Dios para que nos dé el discernimiento y poder entender todos los, podremos decir, comentaristas que han sabido más, que han estudiado más, han estudiado el hebreo desde las raíces y han ido traduciendo palabra por palabra y lo han entendido mejor. Pero en verdad, la Biblia tiene misterio. ¿Qué quiere decir? Teología nos enseñaron a nosotros que la Biblia revela solamente lo que quiere que Dios revelar. La Biblia no revela más allá de lo que Dios no quiere que el hombre sepa. El hombre sabe lo de la Biblia, lo que Dios quiere que sepa. Quiere decir que hay todavía mucho misterio de Dios en todo, que hay sabiduría oculta, dice. Otro, cuando Pablo estaba hablando de la sabiduría oculta, está hablando, porque oiga bien, en este tiempo de Pablo todavía no tenían la Biblia. En este tiempo de Pablo solamente tenían los papiros, los rollos originales de los diferentes profetas, de salmos y todo. Entonces ya a nosotros ya se nos ha sido revelada mucha sabiduría que estaba oculta. Entonces tenemos la factibilidad, tenemos la habilidad, gracias a Dios que ya tenemos más entre nosotros. Y sigamos adelante, luego dice y habla que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. La palabra predestinó, cuando se ha usado mucho en la Biblia, aunque no es la palabra predestinar, porque luego se meten a la doctrina de la predestinación con Justino, allá en el siglo XIV, y nada que ver, ¿verdad? Y Justino dijo que ya están destinados los que serán salvos y los que no serán salvos. Totalmente perdido eso, porque Dios quiere que todos se salven, dicen. Pero bueno, cuando dice en el verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Lo que está diciendo Pablo es, lo del momento que vivió, donde vivió Jesús, no lo conocieron.
no le entendieron, porque si lo hubieran conocido, lo hubieran entendido quién era el Hijo de Dios, el Mesías, no lo hubieran crucificado. Ay, hermano, pero si no lo hubieran crucificado, no hubiera resucitado y tampoco nosotros resucitaríamos. Usted tiene razón, pero Dios hubiera buscado otra forma, otra manera de hacerlo como lo hubiera hecho. No sabemos, pero se hubiera dado, pero la historia sería diferente. Y cuando habla de que los príncipes de este siglo conoció, muchos dicen de los gobernantes del siglo, de los gobernantes que estaban de la época, pero también está hablando de los principados de Satanás que están en la tierra. Está hablando de que muchas cosas no las supieron, porque el plan de Satanás era matar desde el principio, matar a la simiente de Jesús y luego matar a Jesús. Mas no sabían que al matándolo le estaban haciendo un favor. ¿Para qué? Para que resucitara y venciera la muerte. Quiere decir, había mucho misterio que estaba oculto allí en ese lugar. Y podemos ver nosotros de que por eso Pablo dice que muchos no entenderán su mensaje porque no han madurado todavía. O también Pablo dice, algunos van a salir molestos del culto porque les ha molestado la palabra. ¿Por qué? Porque son inmaduros, dice. Luego vamos del 9 al 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Por eso, oiga bien, y nunca jamás vuelva a decir que usted no lee la Biblia porque no la entiende. Porque cuando usted dice, ignorantemente dice, ay, es que no la leo porque no la entiendo, está diciendo que usted no tiene el Espíritu de Dios. Usted lo está confesando con su boca, que no tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios es el que te da la interpretación de lo que dice la palabra. Y el Espíritu de Dios es el que te da a conocer lo que Dios tiene para ti y lo que Dios tiene para el mundo. ¿Por qué? Porque igual todo lo que es espiritual se discierne espiritualmente. Yo hace como varios años un par de personas vinieron, pandilleros que querían saber de la Biblia. Y al final pues me preguntaban y sacaban otra cosa y todo. Al final Dios puso en mi mente que les dijera, ustedes no van a entender la Biblia hasta que acepten a Cristo, porque el Espíritu Santo tiene que estar dentro de ustedes para que entiendan lo espiritual. Y cuando yo les dije eso, uno se paró y me dijo, no, ya por poco quería que aceptara a Cristo, me dijo. Yo sabía de lo que estábamos hablando, pero uno de ellos aceptó a Cristo, se arrodilló y aceptó a Cristo y se fue. Y le dije yo, si pasan 30 días y nada pasa en tu vida, regresa y me traes a mi Cristo y yo te regreso tus pecados, le dije. Se fue y nunca lo volví a ver. 7 años después lo vi en Tampa, andaba allá en Tampa y ya tenía, lo vi, le hablé, ¿te acuerdas de mí? Sí, me dijo, ya no volví, me dijo, porque Dios cambió mi vida, me dijo, era cristiano, ya no andaba en las pandillas, se casó, tenía un hijo, su vida había cambiado. ¿Por qué? Porque Jesucristo se la cambió. ¿Pero por qué? Para entender las cosas de la Biblia, tienen que ser espiritualmente. No hay otra manera de entenderla. Si usted no la está entendiendo, tenga cuidado por ahí, porque tiene que recibir a Cristo como Salvador personal de su vida para que pueda entenderla. Porque Dios nos revela las cosas a través de su Espíritu. Oiga bien, el Espíritu Santo que está dentro de usted se comunica con Dios. Y Dios se comunica con su Espíritu. Dios no se comunica con usted. El diablo sí se mete a su mente. Dios se mete a su corazón. Y Dios se comunica con su espíritu cuando usted está dormido. Y el diablo se mete en su mente cada momento despierto y dormido. Y es el único momento, es el único lugar donde el diablo puede llegar, a su mente. Porque la batalla entre el ser humano y Satanás comienza aquí en la mente. Eso así es. Entonces podemos ver nosotros de que Pablo estaba hablando de que todo eso tiene que discernirse espiritualmente. Vamos a ir viendo rápidamente del verso 12 y 13. Verso 12 y 13 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido.
lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodado lo espiritual a lo espiritual. Lo que estábamos hablando. Nadie puede entender cosas que son espirituales si la persona no ha aceptado a Cristo como Salvador personal de su vida. Tenemos hermanas que vienen a la iglesia y a veces el esposo las maltrata porque vienen a la iglesia, porque él no es cristiano y él no entiende, él cree que estamos locos, así como Chespirito, estamos locos, Lucas, porque venimos y hacemos cosas para el Señor y oramos, gastamos tiempo en las cosas de Dios y la gente que no cree en Dios dice que estamos locos. Y es cierto, para ellos es una locura. Alguien que te diga que estás loco porque buscas de Dios, que estás loco porque dedicas tiempo a Dios, realmente la que está loca es esa persona. ¿Por qué? Está loca porque está perdiendo su vida sin Cristo. Al final de todo, recuerden, esa persona no está entendiendo. Y dice que tú el Espíritu que recibiste no te lo dio el mundo. Por eso nosotros, oiga bien, cuando recibimos a Cristo, dejamos de amar el mundo, porque el Espíritu Santo no es del mundo. El Espíritu Santo es de Dios, es del cielo, y comenzamos a amar las cosas del cielo. ¿Y cuáles son las cosas del cielo? El reino de Dios. Y queremos que el reino de Dios crezca para que Dios pueda salvar a más personas. Y queremos nosotros, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de vivir, queremos que otras personas conozcan lo que conocemos. Hay personas que te van a decir, mira, yo quiero ir donde tú estás porque he visto que tu vida ha cambiado. Mira, yo he visto cómo eras antes y cómo sos ahorita, yo quiero ir. ¿Dónde hiciste esto? ¿Cómo sucedió esto? Enséñame, yo quiero ir. Caso contrario, que hay vecinos, ¿verdad? Como dice una señora, mi vecino dice que va a la iglesia y sí, todos los domingos va para la iglesia, pero se comporta como que es hijo del diablo, dice, para ir a la iglesia mejor no voy. ¿Por qué? Por un mal testimonio. Entonces está el otro lado de la moneda que también se puede evidenciar. Vamos a ver del verso 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Oiga bien, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. El hombre natural. El hombre natural, no estamos hablando si es salvo o no es salvo. No estamos hablando si es maduro o es inmaduro. El hombre natural, estamos hablando que es una persona que está natural como cuando nació. Así como cuando nació Adán y Eva. No ha aceptado a Cristo, no cree, no ha hecho nada. Quiere decir, esa persona no entiende lo que hacemos. Y esa persona, para entender lo que nosotros hacemos, primero tiene que aceptar a Cristo como Salvador personal de su vida. No entiende cómo alguien puede gastarse, el tiempo en cosas de la iglesia, dice, porque no le divierten. Y a nosotros sí nos divierten las cosas de la iglesia. Lo disfrutamos haciendo las cosas de la iglesia. Yo le decía a un hermano, necesito saber qué hora sale mañana jueves. Me han invitado a orar por un par de casas que dicen que están endemoniadas. Y eso sucedió en Michigan, pero yo estoy pensando pedir los nombres de las personas que viven ahí, porque pensaría que son las mismas personas que vivieron en aquellas casas en Michigan. Quiere decir, no son las casas, son las personas que están cargando algo, son las personas que practican algo. Pero bueno, mañana sabremos eso, porque dicen que los inodoros los floshan y no hay nadie, las puertas las cierran, apagan las luces y las encienden y no hay nada. Entonces me dijeron que fuéramos a orar y a poner aceite en el nombre del Señor, que esas casas sean liberadas, porque hay una presencia maligna en ese lugar. Entonces cuando me dicen eso a mí, yo ya sé de lo que me están hablando. Y yo les compartía, y cuando me llamaron yo sentí algo extraño en mi cuerpo, yo lo sentí, entonces algo negativo está ahí, algo malo está ahí. Pero igual, lo primero que pregunté fue, ¿estos muchachos en qué pasos andan? Usan droga, alcohol, prostitución, homosexualismo, homicidio, suicidio. ¿Cuál es su vida de ellos? Si están practicando ciertas cosas, pues eso va a venir. Eso va a pasar en esa casa, porque son ventanas que abren para que la maldad entre. Entonces, pero son hombres naturales, que no han aceptado a Cristo, no quieren creer en Cristo. Sí, pero quieren la ayuda de Dios.
Entonces, y viene este hombre. Vamos al verso 15. En cambio, dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, dice. ¿Qué dice? El espiritual, dice. En cambio, el espiritual, ahí estamos, ¿no? ¿Sí? Sí, en el 15. El espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Quiere decir que el espiritual las estudia. El espiritual las escudriña. No se queda solo con lo que me dijeron, solo con lo que escuché, solo con lo que oí. No, él escucha las cosas. Recuerde que Pablo está hablando aquí como de, digamos, de tres etapas del ser humano. Número 1 dice el hombre natural, que como nació. Luego habla del hombre espiritual, cuando ya está convertido. Pero en medio de eso habla de él, del que ha madurado y el inmaduro. Y cuando habla sobre el espíritu, para entender las cosas espirituales, está hablando del hombre que es salvo y el que no es salvo. Quiere decir de que nosotros, sin saberlo, podría ser que en medio de nosotros hayan personas que no son salvas todavía, porque no disciernen espiritualmente las cosas, porque no tienen amor por las cosas espirituales. Entonces, porque si es salva, pues tiene que tener amor por las cosas espirituales. Pero si no es salva, no le interesan. Está como el hombre natural, que no le va ni le viene. Y luego Pablo sigue diciendo, el cambio del espiritual, pues se pone a investigar, ¿no? ¿Dónde viene esto? ¿Para dónde va? ¿Por qué lo dijeron? ¿Cuándo lo dijeron? Y él comienza a estudiar todo lo que está dentro de lo que Dios le dice. Verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? Dice, ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted ha aceptado a Cristo como Salvador personal de su vida, usted tiene la mente de Cristo. No puede venir a decirme usted que usted no puede, que es imposible. Por eso yo tengo mis propias dudas, no personales, sino basadas en la palabra de Dios. Como que una persona venga a decirme que no puede, si quien hace el trabajo es Dios en nosotros. Que caso contrario es que no quiera, ¿verdad? Es diferente eso, no quiere. Recuerde que Pablo está hablando del hombre natural, no solamente de su vida física. Y yo le explicaba a una persona que me llamó, y voy a tener una visita la próxima semana para ver que su hijo tiene problemas de adicción. Nos vamos a reunirnos para ver cómo le podemos ayudar. Y yo le explicaba y le decía, mire, aunque usted no lo ve de esa manera, así es. Existe un mundo material y existe un mundo espiritual. Para nosotros poder entender lo material que nos pasa, tenemos que meternos al mundo espiritual. Porque alguien no puede destruir algo material con lo material. Tiene que ser algo espiritual que lo va a contrarrestar. Entonces, una persona, para que sea liberada de las drogas, alcohol y cualquier adicción que tenga, quien rompe esa cadena se llama Dios, se llama Jesucristo. Es cierto, va, y fíjese bien, va a los alcohólicos anónimos, va a cualquier grupo de ayuda, al psicólogo, y sí le ayuda, porque le refuerzan su pensamiento, pero realmente el espíritu no está reforzado. El espíritu es el que gobierna nuestro ser. Pero nosotros entendemos lo contrario. Nosotros creemos que lo material gobierna lo espiritual, y totalmente equivocado, porque lo material aquí se va a quedar. Porque nosotros vivimos en este mundo, pero no somos de ese mundo, dice la Biblia. Entonces nosotros tenemos que, más que todo, vivir en el espíritu, vivir espiritualmente. Y eso no quiere decir que usted anda bien santificado, ¿vea? Y que camina sobre el agua y que no le sale ninguna palabra mala, de que no tira la cacerola, de que no le grita a los niños. No, eso no dice nada de eso. Lo que dice es de que usted está luchando y que usted va caminando en ese lugar. Y sabe, lo importante de todo no es lo que hacemos, no es cómo nos caemos, sino es que cómo nos levantamos. El apóstol Pablo no está diciendo que incluso él al final, él dice,
espero que mi trabajo en ustedes no haya sido en vano, dice. Porque hasta yo tengo que luchar por mi propia salvación, dice Pablo. ¿Qué quiere decir? Él no se salva solo porque ya salvó a 10, a 100. No, la salvación es personal. La vida con Dios es personal de cada uno de nosotros. Y que cada uno de nosotros un día dará cuenta delante de Dios. No dirá, es que mire, fíjese que yo estaba en el culto y estaba en el Facebook porque la hermana de enfrente también. Pero ¿y qué tiene que ver la hermana de enfrente? Si usted, su relación con Dios es la suya y la hermana de enfrente tiene su propia relación con Dios. Y cuando esa hermana tiene calentura, no le da calentura a usted también, no. Es diferente. Bueno, a veces, si viven juntas, puede ser, ¿verdad?, que las dos anden con calentura, porque pasaron la gripe. Pero bueno, al final de todo, recuerden, el hombre natural no percibe las cosas espirituales. El hombre natural no percibe las cosas espirituales. Las cosas espirituales parecen locura para él. El hombre natural no quiere las cosas de Dios. El hombre natural no quiere las cosas de Dios. Por eso yo le preguntaba, ¿habrá entre nosotros tal vez algunos que no son salvos? Porque lo que no quieren son las cosas de Dios. Y no es poner en la lupa a nadie, ¿verdad? Pero ¿ya leyó su Biblia hoy? ¿Cuántos minutos ocupa para leer su Biblia? ¿La lee o no la lee? Y si no le gusta la Biblia, no le gusta a Dios, pues. Porque trabajamos 12, 14 horas, entonces si el trabajo sí nos gusta, no, pastor, si el trabajo no me gusta, lo que pasa es que el cheque que me dan está bueno. Ok, está bien, ¿no? Porque nadie va a trabajar con que le guste, pues la mayoría. Van a trabajar porque tienen que trabajar, porque tenemos que trabajar, porque hay que mantener, hay que pagar, hay que hacer esto. Pero oiga bien, el hombre natural no es salvo. El hombre natural no es salvo. ¿Por qué? Porque todavía él vive en el mundo. Y a veces dentro de la iglesia hay personas que viven como que vivieran en el mundo. Prefieren más las cosas del mundo. Están viviendo como les afectan más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Pero al final de todo, entonces, ¿será que entre nosotros hay personas que no son salvos? Yo creo que sí. Porque así como en los billetes hay billetes falsos, dentro del montón de billetes sale un billete falso, también dentro de nosotros también saldrá un hermano de que no es salvo. ¿Pero por qué no es salvo? No porque no queramos, no porque Dios no quiera, sino que él todavía no ha hecho la decisión de ser salvo. Porque fíjense que el ser salvo es una decisión. Aceptar a Cristo y querer parecernos a Jesús. ¿Cuántos han visto las películas de Jesús? Creo que todos. Pero ¿cuántos de nosotros queremos parecernos a Jesús? ¿Cuántos queremos ser como Jesús? Entonces usted es salvo. Pero si usted no... ¿Sabe que los niños se quieren parecer a su papá o a su mamá? Y pobrecitos, los niños no saben lo que dicen, pero bueno, lo dicen que se quieren parecer a ellos. Pero ¿sabe por qué se quieren parecer a ellos? ¿Por qué cree usted? ¿Alguien que me diga la clave? Sí, son lo que ven, pero hay algo más dentro de ellos que se llama amor. Ellos aman a su papá. Ellos aman a su papá. Es lo único que conocen, es como el pollito. Es como la gallina. Cuando el pollito nace del huevo, lo que va a seguir es lo primero que mira. Y si vio que estaba cerca del perro, anda detrás del perro el pollito, cree que es la mamá. En serio, es algo curioso. Entonces el niño ama a su mamá y quiere ser como su mamá y quiere ser como su papá y habla como él y a veces hasta se pone los zapatos de la mamá o del papá porque quiere parecerse a ellos. ¿Por qué? Por amor. Por eso el Señor Jesús dijo de que nosotros tenemos que hacernos como los niños, dijo. Tener ese amor por Jesús. Queremos parecernos a Jesús. En cambio, el hombre espiritual dice, juzga las cosas, pero él no juzga a nadie. Pablo no está diciendo que cada cristiano está por encima de toda crítica. Después de todo, gran parte de esa carta es una crítica, es un reclamo que Pablo está haciendo. El punto es claro, ningún hombre natural está equipado para juzgar a otro hombre espiritual. Por eso a veces, muchas veces la Biblia nos dice de que si somos cristianos no tenemos que andar en pleitos judiciales, pleitos contra la ley, tratemos de no meternos. Si va a demandar a alguien y no tiene que hacerlo, no lo haga. Si va a meterse en un pleito, va a llamar a la policía, si no tiene que hacerlo, no lo haga. Porque esas son cosas del mundo y nosotros somos espirituales, dice, tenemos que apartarnos de eso.
No quiere decir que no lo haga, ¿verdad? Pero nos está imponiendo eso. ¿Quién conoció la mente del Señor? Se refiere a la mente de Jehová, que traducido es el Señor. Pero Pablo no tiene problema insertando mente de Cristo en la mente de cada uno de nosotros. Al final Pablo termina el capítulo diciendo, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si usted es cristiano, tiene la mente de Cristo. El comentarista dice, oiga bien lo que dice el comentarista, dice de que Pablo al final de este capítulo hizo una operación en la mente de todos los cristianos y les insertó la mente de Cristo, dice, cuando les dijo esto. Quiere decir, después de esto, nadie puede decir que no puede pensar como Cristo. Nadie puede decir que no puede hacer el trabajo del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Si alguien decide hacer otra cosa, pensar de otra manera, ahí nace la pregunta. ¿Es salvo o no es salvo? Y no es que pierda la salvación, porque no puede perder algo que no mira, porque no puede perder algo que nunca tuvo. Si nunca lo tuvo, nunca fue. Pero al final de todo, recuerde, quien tiene oídos para oír, que oiga. Denle ofrenda de palmas al Señor ahí donde está. Yo quiero ver tu luz brillando en mí a través de mi ser, un altar